Muy bien, Dios los bendiga. Estamos en este pasaje de Apocalipsis 2, del 18 en adelante, donde Dios está hablando a la iglesia de Tiatira. Y hemos dicho que las cosas que Dios escribió a estas 7 iglesias de Asia, pues fueron en su momento. Dios trató puntos específicos de necesidad en cada una de estas iglesias, que en su conjunto es lo que la iglesia en general, todos los tiempos, todas las épocas de la humanidad, la iglesia ha tenido necesidad de que Dios trate con estos puntos. Y en este caso la iglesia de Tiatira específicamente estaba tratando un problema que estaba infiltrándose una falsa doctrina, y que había ahí realmente un agente de Satanás infiltrado. Esta mujer que le llama, que era o que se decía profetisa, y que el apóstol Juan le llama Jezabel, haciendo referencia a aquella esposa de un rey de Israel, que fue una de las mujeres, o quizás la mujer más diabólica de la que se habla en la Biblia, Jezabel. En Primera de Reyes y en Segunda de Reyes se habla de ella, pero solamente es una connotación para definir el perfil de esta mujer. Se dice aquí que ellos buscaban las profundidades de Satanás, y era su labor inducir a los dirigentes de la iglesia de Tiatira, influirlos, atraerlos a una doctrina que era del diablo, y que en el versículo Apocalipsis 2:24 le llama las profundidades de Satanás. Bueno, esto nos da una idea de que no eran cosas triviales, sino algo profundo. Y bueno, hemos estado haciendo énfasis en los primeros 3 versículos, Apocalipsis 2:18 al 20, y voy a leerlos. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, hemos estado hablando algunos puntos importantes. En el versículo 20, ahí es donde hemos llegado, y todavía hay algunas cosas que quiero mencionar. Hemos estado haciendo énfasis en este versículo que acerca de la santidad de Dios contra la fornicación y lo sacrificado a los ídolos. Cuando Dios está hablando y demandando a los líderes, aunque realmente la carta se dirige al ángel, que era el líder principal en esta iglesia de Tiatira, pero juntamente con él sus colaboradores, que estaban tratando de sobresalir por encima de esta falta doctrina, pero realmente su debilidad consistía en la tolerancia. Es una palabra clave que afecta nuestra relación con Dios: la tolerancia de una falsa doctrina que nos seduce y nos lleva a pecar. Bueno, en este punto, en este versículo 20,
está muy señalado la lucha que la santidad de Dios presenta contra la fornicación y los sacrificados de los ídolos. Bueno, aquí tenemos un punto básico que aplicar en nuestras vidas. Cuando Dios está diciendo que eche a aquella mujer de allí, es como si Dios nos dijera: echa de ti el pecado, aléjate de él. Y la santidad, precisamente, esto es lo que significa: un alejamiento del pecado y estrechar nuestra relación diaria con Dios. Esto es santidad. Y este llamado nos hace que estemos reprobando o condenando lo que es del diablo. Y bueno, aquí voy a tratar un punto importante, que el principio universal para practicar la santidad, el amor a Cristo, la fe en Cristo, la piedad cristiana, etc., y alejarnos del pecado, y sobre todo no acomodarnos a la normalidad del mundo, es identificarnos públicamente con Cristo y su evangelio. ¿Y cómo es esto? Testifica de tu decisión que tomaste para convertirte a Cristo. Siempre ve al inicio de tu conversión, al inicio de tu relación con Dios, cómo se dio, qué cosas te hicieron tomar esta gran decisión. Habla del evangelio que creíste y que crees ahora. Predica la palabra. Entonces, este es realmente levantar el escudo de la fe, es empuñar la espada del Espíritu, es vestirnos con la coraza de justicia y con el yelmo de salvación. Estos son hechos concretos de cómo nosotros podemos tener victoria, levantar, hacer crecer nuestra santidad. Son demasiados los cristianos que no toman en cuenta esta base espiritual para tener victoria sobre el pecado, cualquiera que éste sea. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas con tu testimonio y con la palabra de Dios, estás tomando una posición bien definida públicamente con Cristo, y por medio de esto las personas te relacionan con Cristo. Bueno, aquí hay una trampa del diablo que está realmente debilitando la vida espiritual de los cristianos. Es un concepto muy arraigado que el diablo quiere que tú tengas, que tú creas que eres una buena persona y que te esfuerces continuamente por ser una buena persona. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿Ser buena persona es malo y me debilita en mi relación con Dios? Bueno, es el concepto, porque nunca y nunca serás lo suficientemente bueno para sentirte santo o para ser santo. Bueno, realmente la victoria está cuando tú te levantas, te pones en pie. Así le dijo Dios a Pablo: levántate y ponte sobre tus pies y ve a donde yo te envío. Ese es el llamado de Dios. Y cuando tú tomas esta decisión de levantarte, estás muy estrecho con Dios, estás caminando con Dios, estás nutriéndote a ti mismo, porque cada vez que testificas, tú ves el inicio de tu salvación, ves el inicio de tu victoria.
Y ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. La gran obra de Satanás para los cristianos convertidos es que no pongan sus ojos en Cristo, velarles esta realidad maravillosa que los puede iniciar en el camino de victoria, de bendición, de fruto, de poder, de testimonio. Realmente la obra de Satanás es que pongan los ojos sobre ti mismo. Y tú estás esperando y esperando ser lo suficientemente bueno para atreverte a hablar. Y sabes que esa es una falsa doctrina, porque tú quieres ser bueno para que la gente te oiga, quieres ser bueno para que la gente te acepte, no quieres que la gente te rechace. Bueno, ese es un falso testimonio, porque tú estás ocultando que viniste a Cristo como un pecador, que estabas en la condenación del diablo, que realmente tus pecados te estaban quitando la vida, esclavizando. Tú no quieres decir ese testimonio, que por debilidad, que por necesidad viniste a Cristo. Bueno, tú empieza con testificar qué fue lo que te indujo, lo que te llevó a convertirte de tu propia personalidad que habías labrado y edificado para aceptar una nueva personalidad en ti, la de Cristo, y relacionarte con sus hechos, con sus palabras, con su doctrina, con sus pensamientos, con la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para que empieces a caminar paso a paso y paso por paso en victoria. Bueno, en este sentido, la doctrina del diablo es que tú no hables de las cosas de Dios, apagarte. Y aquí hay un sector o una parte de la iglesia a la cual nos hemos referido, los más débiles, los que estaban siendo seducidos y atrapados en la doctrina de esta profetisa. Bueno, quizás tú estés ubicado en este sector o en esta parte. La parte que el Señor alaba es aquellos que Él veía su fe, que veía su paciencia, que veía que sus obras eran mayores que las de antes. Eso hablaba de un desarrollo, de un crecimiento, a pesar de el peso que significaba esta falsa doctrina o esta falsa profetisa infiltrada en la iglesia. Y respecto a la victoria, Pablo escribió en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de confesar que yo era el primero y el más grande de los pecadores, que de lo vil, de lo débil, de lo insensato, de lo que no es, de eso escogió Dios para que llevaran el testimonio, para que anunciaran lo que es la verdad. Lo débil, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. No te quieres identificar con lo débil, con lo menospreciado. Tú quieres identificarte con ser una buena persona que todo el mundo acepta y quiere. Y entonces te sentirás digno de poder hablar de Cristo. Pues los pecadores son los que confiesan su salvación. Los esclavos y que fueron libertados son los que confiesan quién los libertó. Y esto es el testimonio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Él escribía esto a los romanos,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, quizás tú estás seguro de que eres salvo de la condenación, que eres salvo para no ir al infierno, que eres salvo para que el juicio ya no venga sobre ti. Pero la salvación que Cristo alcanzó se extiende todavía hacia tu vida diaria, para que seas salvo de estar debilitado, caído, sin victoria, sin testimonio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El judío que se ufanaba de ser el pueblo escogido de Dios, a los que Dios les había encomendado las escrituras, bueno, a ellos también es poder de Dios. Y a los griegos con su sabiduría infinita, su filosofía, a ellos también es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, cuando tú hablas del Evangelio que creíste, la buena noticia, la buena nueva que Dios hizo llegar a tu vida, es que la justicia estaba sobre ti para condenarte y que tú decidiste un cambio, una conversión, porque Dios te dijo que de esa manera tú podrías salvarte del juicio y que la justicia de Dios se aplicaría sobre ti, la justicia que Cristo cumplió y que tú no podrías haber cumplido, ¿verdad? En el Evangelio se da a conocer de parte de Dios su justicia, y la conocen aquellos que creen en ella. Se revela para los que creen en ella, se revela por fe, y para fe, para que vivas por la fe todavía el tiempo que te queda o nos queda en este mundo. Y Pablo le dice a Timoteo este gran consejo para que él pudiera sostenerse entre los embates de las falsas doctrinas, de una falsa filosofía, de la cultura del mundo, cuando él era el líder de la iglesia en Éfeso, en los días de Pablo. Y Pablo conocía que Timoteo era un joven tímido, débil, y sin embargo Dios lo llamó. Pero su tendencia era amedrentarse, era debilitarse, y Pablo le dice palabras específicas, diciendo en 2 Timoteo 4:1, 2 y 5, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, aquí estoy subrayando cómo viene esa victoria sobre el pecado, sobre las falsas doctrinas, sobre nuestro pasado, sobre nuestras raíces que dejamos atrás. No busques la salida equivocada. Querer ser solo una buena persona, nunca serás buena persona. Mira, lo que Dios quiere es que seas un buen cristiano, obediente, que testifiques de Cristo, no una buena persona. Cantidad
Y cantidades de personas están yendo, de buenas personas están yendo al infierno, porque no confiaron en el Evangelio, porque no creyeron que en el Evangelio la justicia de Dios para enfrentar sus pecados en aquella cubierta o cortina de humo que se llama ser buenas personas. El camino de Dios no es para las buenas personas, es para los arrepentidos, para los que creen en Cristo, para los que quieren confesar sus debilidades y testificar quién les dio libertad. Volviendo a nuestro punto, si bien la inmoralidad que estaba tratando Dios aquí en aquel problema en la iglesia de Tiatira, que enseñaba a sus siervos a fornicar, la inmoralidad es un pecado contra la santidad de Dios. Sustituye que los placeres del cuerpo sustituyen a la santidad de Dios. Es un falso evangelio, es una falsa doctrina. Esta es, sin lugar a dudas, una clase de creencia que era frecuente entre los herejes. Los herejes son los que enseñan falsas doctrinas, como estamos viendo aquí. ¿Cómo es posible que si tú enseñas a las personas a ser buenos, seas un hereje? Bueno, porque es una doctrina del diablo, es una mentira. No hay bueno ni tan siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Entonces, tú puedes identificarte con Cristo, porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los herejes enseñaban en su doctrina que era un deber experimentar toda clase de pecados con el propósito de echar fuera del cuerpo el pecado y así purificarse. Entre más fornicaban, su doctrina decía que cada día eran más puros. Bueno, ¿verdad que es una mentira? Esta es la doctrina del diablo, una mentira. ¿Sabes cómo entró el pecado al mundo? Porque Satanás sedujo a la primer pareja con una mentira. Él les habló de un paraíso ficticio, falso, que si ellos comían de aquel árbol iban a conocer todo lo que Dios les estaba ocultando y que serían iguales a Dios. Bueno, ese es un falso evangelio, es un paraíso falso, inexistente. Bueno, esta es la manera del diablo, en toda debilidad, ofrecerte un falso paraíso. El mundo es un falso paraíso. Todas las doctrinas que el mundo sigue son doctrinas que vienen del diablo. Sus caminos, sus anhelos, sus propósitos, sus buenas intenciones, sus éxitos, su filosofía, su propia bondad, su propia justicia. Yo soy justo porque soy bueno. Pero esa no es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo que morir por ti, que eres bueno, que tienes tu propia justicia basándote en tu propia doctrina. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer, y la manera es que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, en ese sentido, los herejes enseñaban
que el propósito era echar fuera del cuerpo el pecado, y así ser puros. Lo que decían que debían proponer era dejar que el cuerpo se regordeara en el pecado y mantener el alma sin mancha. Eso es mentira, porque el que adultera corrompe su alma. Esa es la verdad de Dios. Es imposible adulterar sin corromper tu estado mental, tu estado espiritual en el alma, sentirte inmundo y cada vez quieres más. Es imposible. Pero esta doctrina decía que entre más pecaras, más te purificabas. Los que conocían, lo que decían era que se deberían proponer que el cuerpo se regordeara en el pecado y mantener el alma o cuidarse de que el alma se mantuviera sin mancha. Los que conocían las profundidades de Satanás eran los que habían sondeado las profundidades del mal, de la iniquidad, de la depravación. Jezabel enseñaba que era un deber de doctrina pecar, que entre más avanzaran en la doctrina, ellos se purificaban. Así, había un hombre que enfrentaba una religión, era un obispo, y decía que él cuando quería ser bueno, era bueno, y cuando quería ser malo, era malo. Y él decía que cuando se trataba de ser malo, era muy malo, quizá muy adúltero, quizá no dejaba pasar ninguna, pero cuando él se ponía sus vestiduras de obispo, entonces era bueno. Pues eso es falso, porque el que comete adulterio corrompe su alma. No puedes separar al hombre, es el mismo donde vaya. Solamente Cristo puede vestirte con ropas de salvación, con manto de justicia. Solo Él te puede ataviar como a una novia ataviada con sus joyas. Así es la doctrina de Dios. Y dice este versículo: tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes cuál era su máximo objetivo? Aquellos que Dios reconocía y que alababa por su fe, por su paciencia, por sus obras que eran más profundas y más fuertes que las primeras. Ellos eran su objetivo, seducirlos a ellos para que imperara la falsa doctrina, para que la luz se apagara. Bueno, así es la intención del diablo en lo general, en el mundo. Esta es la lucha del diablo, que la luz no exista, seducir a los que predican con celo santo, con ardor, con una fe ardorosa, que predican la palabra de Dios, que se arrepientan, que se conviertan. El objetivo del diablo es seducirlos y enseñarlos a fornicar. En este versículo todavía podemos señalar algunos puntos en la lucha del cristiano contra la inmoralidad del mundo. Leemos que los seguidores de Jezabel pretendían experimentar lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ir más a fondo, más profundo en la relación con el diablo,
con sus pensamientos, con su doctrina, con su inmundicia, con sus engaños. Ellos querían más y más. Bueno, sí es verdad que existe en nuestro mundo cotidiano personas que están buscando estas profundidades por muchos medios, medios de ocultismo, medios de hechicería, medios de hacer culto a los demonios, medios de predicar y poner libros. Bueno, esa obra es seducir a las personas que entren a las profundidades de Satanás. ¿Cuántas personas asisten a una iglesia y están buscando por esos medios las profundidades de Satanás? Satanás no le importa que tú vayas a la iglesia, que tú quieras ser una buena persona, y Él te alienta que seas muy buena persona, pero realmente lo que Él está buscando es que tú profundices en el mal. Así es lo que está señalando aquí. Pero en contraste, el cristiano que ha nacido de nuevo para iniciar su relación personal con Dios, busca conocer lo que Pablo llama lo profundo de Dios. Ese es el llamado, esa es la búsqueda, ese es el esmero de profundizar en la luz, profundizar en los pensamientos de Dios, en la voluntad de Dios, en los frutos que Dios quiere producir en tu vida. Tenemos esta cita en 1 Corintios 2, 10 al 13. Américo, ¿quieres leernos, por favor? 2 del 10 al 13. Es 1 Corintios. Les recomiendo mucho que busquen estas citas y que anoten por ahí estos versículos. Les acabo de decir que es 1 Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Muy bien. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. A ver, sí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es lo profundo de Dios, a lo cual Pablo se refiere. Y aquí está el campo de la verdad, de la santidad, de la justicia, del poder para vencer estas doctrinas y estos engaños de Satanás. Ahora, ahí mismo, Américo, sigue leyendo hasta el 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sí, hasta ahí. Bueno, ser espiritual es ser lleno del Espíritu de Dios, de la luz de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de los caminos de Dios.
Eso es ser espiritual. El hombre espiritual puede juzgar entre el bien y el mal. El hombre natural, esta doctrina le parece locura, porque no la puede entender. Entonces, nosotros esto es lo que en otra parte, lo que el hombre natural se hace fuerte, es en el consejo de los malos. Así dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, en camino, ni se ha sentado con los escarnecedores. En ese sentido, el hombre espiritual es el que puede discernir, juzgar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A esto es a lo que Dios nos llama. Esto es lo profundo de Dios. ¿Quién sabe las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Esto era el reclamo para los líderes de la iglesia de Tiatira y para toda iglesia y para todo cristiano. Nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que proviene de Dios, que no llamemos a lo malo bueno, a lo falso aceptable y verdadero, a la mentira algo que debe prevalecer. Muy bien, vamos a hacer aquí una pausa y continuamos en la segunda parte.